Buenas. Estoy aquí con Isabel en la hora de maternarte, que para quien no la conocéis es la psicóloga del Círculo de Mujeres de Somos Estupendas, mi compañera. Pero bueno, Isabel, me gustaría que antes de nada que presentaras un poco. Bueno, lo primero, encantada de estar aquí en el Círculo de Mujeres contigo, Marta, y de compartir lo que vamos a compartir a lo largo de estos minutitos, que es muy bonito. Luego lo hablamos. Y yo soy Isabel, como ha dicho Marta, soy psicóloga y me dedico un poco a nivel profesional al mundo del crecimiento personal, del bienestar, del desarrollo y todo este tema que tiene que ver más con, al final, el bienestar integral de la persona. Pero no solo me dedico a ello a nivel profesional, sino que también a personal. Lo que intento hacer conmigo misma es lo mismo que intento con los demás, es decir, pues crecer, buscarme, encontrar un cierto sentido. O sea que al final la realidad se superpone a la ficción también, por así decirlo, ¿no? Aún un poco lo que hago con las personas, con lo que intento hacer conmigo misma, no es más. Totalmente. Y fue a través de algún encuentro en el Círculo de Mujeres donde compartimos alguna reflexión parecida a lo que había salido en los grupos y por esto mismo de que Isabel explica, de que ella intenta aplicar lo que es de lo profesional o lo personal, siempre hablamos de la compasión y bueno, es como un hada del bosque, ella le digo yo, que utiliza como los iconos así, naturaleza pura y es verdad, ¿no? Intenta como esa parte y dije, ¿quién mejor que para la hora de maternarte pues sea Isabel con la que hablemos de compasión? Y no sé si quieres explicar un poco el ejemplo de aquella reflexión que surgió en el círculo entre todas. Sí, lo que nos pasaba a Marta y a mí en el Círculo de Mujeres de Somos Estupendas es que muchas veces reflexionábamos un poco acerca de lo que salía en líneas generales en este círculo y lo que nos dábamos cuenta, grosso modo, era de que muchas veces nosotras, porque ya no vamos a hablar de una sola persona o de solo ellas, sino que nos pasa realmente a todas, seamos no profesionales, es que se planteaba la duda de la voz crítica que tenemos, que muchas veces es muy crítica, pero muchas otras veces nos ayuda o como que creemos que nos está ayudando a motivarnos, a ser productivas y somos muy exigentes en ese sentido con nosotras mismas, hasta tal punto de machacarnos y de tratarnos como ni siquiera trataríamos, es que ni a nuestro peor enemigo, ¿no? Y desde ahí salió un poco esta reflexión que hacíamos. Exacto, porque cuando hablábamos de diálogo interno, que diálogo interno es como nuestra manera de hablar, ¿no? El cómo nos hablamos a nosotros mismos, era como yo les preguntaba, o Isabel también les preguntaba, de si su diálogo interno, si la forma de la que se hablaban era más bien crítica o más bien compasiva, ¿no? Si en los malos días pues se trataban con cariño, con amor igualmente, o si eran como más duras con ellas mismas, ¿no? Entonces decían, claro, es que la voz crítica pues a mí a veces me sirve como para motivarme, ¿no? O a veces me da como ese impulso, esa motivación en los días que estoy como más bajo. Pero, ¿no? Nos quedamos ahí como con la cosa de que, claro, una cosa es como la voz, así como si fuera como un personaje de una entrenadora que te dice, venga, va, pues levántate de la cama, pues aunque te dé pereza, pues te va a ir bien ducharte, levantarte pronto, quítate el pijama, todo esto, ¿no? Pero luego esa parte crítica de si no lo haces es que eres una vaga o es que eres una torpe, ¿no? Que había como esa parte que lejos de incentivar y de motivar, como que nos dejaba un poco más como aletargados, ¿no? De no lo hago bien, no puedo, no, bueno, me he equivocado, no se me da bien, no soy capaz. Claro, y realmente esta voz crítica que tenemos no es algo con lo que nazcamos, es algo interiorizado que hemos ido aprendiendo a lo largo de la infancia, de la adolescencia y también a nivel de sociedad. Es decir, tampoco es cuestión de, en mi opinión, de eliminar por completo la voz crítica, porque tenemos que partir de la base de que nos ha ayudado a la supervivencia, ¿no? A evolucionar como especie a nivel evolutivo, a ser mejores, a conseguir nuevos resultados. O sea, no es algo que haya venido para flagelarnos, por así decirlo, ¿no? Lo que sí que es verdad es que nos hemos quedado con este mensaje de que la voz crítica tiene que estar ahí para que avancemos, para conseguir ciertos resultados y realmente hay otro camino.
hay otro camino que tiene que ver con la compasión, con el sacar la motivación desde un punto de vista más amable con nosotras mismas para obtener también ese resultado. Es lo mismo que, por ejemplo, en el cuidado de un niño o de una niña pequeña, podemos incentivar a esa persona que saque buenas notas o que se comporte de determinada manera por una vía que es la de la presión, la del miedo, la de que tienes que hacer esto sí o sí, porque si no lo haces no va a pasar X cosa, no vas a tener vacaciones, no vas a tener lo que sea. O podemos ir por otro camino, que es el camino de esfuérzate, yo sé que puedes hacerlo, pero hagas lo que hagas, obtengas el resultado que obtengas, voy a estar aquí y no me voy a separar de ti, voy a quererte tal y como seas. Claro. Es decir, partiendo de este amor más incondicional. Y al final resulta siempre motivacional, pero la motivación no se está sacando desde esta culpa, desde este machaque constante hacia una misma, sino que se está sacando desde un amor, desde una compasión, ¿no? Exacto. Y todo eso que dices que se transmite, ¿no?, en la infancia, que no es algo que viene como incorporado, sino que lo vamos como oyendo y se va como introyectando, ¿no? Imaginaos que a lo mejor, pues en este mismo ejemplo que pones tú del niño y los exámenes, pues a lo mejor suspende, ¿no? ¿Cómo sería su voz crítica? Claro, es que te lo he dicho, es que eres un vago, es que no lo has hecho, es que deberías haber, ¿no? Un poco así como criticando, ¿no? Lo que es la voz crítica, como juzgando el resultado del comportamiento y obviando todo lo demás, ¿no? Y la voz compasiva sería algo así como viendo el hecho, ¿no? Porque la compasión no es que no veamos y que obviemos de lo que no nos gusta o lo que nos hubiera gustado que fuera de otra forma, sino estoy viendo eso, suspendido, es un hecho, pero eso no dice nada sobre mí, ¿no? Puedo fijarme en pues, cómo ha sido el esfuerzo que he puesto, si he aprendido, si ese día estaba nervioso, si el tipo de examen realmente estaba ajustado a cómo yo lo he aprendido, ¿no? Porque muchas veces se demuestra pues, que a lo mejor de manera escrita no he explicitado todo lo que he aprendido, pero a lo mejor si lo explico de manera oral, pues sí que se ve ahí como un aprendizaje, ¿no? Entonces el ser compasivo no es que diga, bueno, eso es, no, el examen no me ha ido bien, pero bueno, no es esto de a veces como aceptarlo desde la resignación de, bueno, ya haré el siguiente, sino poder verlo y poder decir, vale, con todo esto que ha pasado, pues no me critico, no me juzgo, no me culpo y voy a ver qué es lo que puedo hacer, qué cosas he tenido en cuenta, qué cosas no, para poder en el siguiente examen pues haber demostrado más o bueno, aunque el ejemplo del examen tengo como sensaciones contradictorias, ¿no? Porque a nivel de sistema, pues bueno, las maneras como de evaluar como el aprendizaje pues son cuestionables. Sí, pero sí, perdona. No, eso era. Pero que bueno, que servía como para ejemplificar como las diferencias entre voz crítica y voz compasiva, que cuando hablamos de compasión, pues no es de no verlo, de obviarlo. Claro, sí, que además en relación con esto del no verlo, es como que muchas veces entramos en la tesitura de si esta concepción de la compasión realmente es una postura un poco pasiva de me estoy resignando o estoy evitando todo esto que tenga que ver con el sufrimiento, y realmente es todo lo contrario, no es evitar el sufrimiento o resignarme a lo que pueda suceder, sino actuar desde un punto de vista mucho más proactivo en el sentido de tendencia a la acción, de suponer un esfuerzo y de entender que el sufrimiento forma parte de la vida y que es algo compartido por todas las personas del mundo. Entonces no es evitar este sufrimiento, pero es como aceptarlo como parte de la vida y en ese sentido como tomar una posición mucho más amable y decir, vale, no estoy sola, esto lo comparto con el resto de personas. No es una posición tampoco victimista, porque cuando somos victimistas es como que sentimos que el mundo nos debe algo, como que estamos en una posición a merced de lo que pueda pasar en nuestra vida, ¿no? Y realmente la compasión requiere de una acción con nosotras mismas. Ya no, va un poco más allá incluso de la empatía, porque la empatía, que sí que lo concebimos más a nivel social,
igual es más a nivel de pensamiento, pues te entiendo, sé por lo que estás pasando o me imagino que esto tiene que dolerte. La compasión es no solo el entender esto, sino el sintonizar, por así decirlo, con ese sentimiento. Es como en inglés que diríamos I feel you, pues es como que te acompaña en el sentimiento, pero no solo, que esta frase me parece muy bonita, que la decimos solo cuando hay una pérdida, pero realmente te acompaña en el sentimiento, es lo que vendría a ser la compasión y nada tiene que ver con la pasividad, con la no productividad, sino aprender como que hay otra manera de hacer las cosas. Total. Y además está bien que hagas el apunte, ¿no? De que ser compasiva con una misma, no es como ser una víctima, ¿no? De pobrecita de mí, pues que, pongo el ejemplo otra vez, ¿no? De que he suspendido el examen. No, claro, es que pues no puedo estudiar porque siempre me pasa, que no sé qué, ¿no? Como un poco desde una posición pues más pasiva, ¿no? La compasión es, veo eso y como lo veo, pues actúo en consecuencia sin machacarme, sino un poco de acción, ¿no? Lo que decías, la posición de víctima es como estoy esperando a recibir, ¿no? A ver si el otro hace, si el otro cambia, si el otro, y no me miro como nada, no tengo como un papel activo. Y esta parte compasiva sería, estoy abierta, ¿no? a recibir lo que sea, si es más agradable, más desagradable, pero yo también soy una parte activa en el proceso y también voy a hacer por mí sin esperar a que alguien lo haga, sino que me voy a ocupar de mí y voy a estar como en sintonía con lo que yo necesito. Creo que es como un buen apunte, ¿no? El que es la diferencia, más que definir la compasión, que también podemos entrar como a definirlo, porque ya hemos como entrado en las diferencias respecto a este ejemplo, pero creo que es importante porque más allá de definir, muchas veces tendemos como a confundir, ¿no? Si estamos como siendo víctimas o resignadas, o si, bueno, no sé si te apetece como, yo lo he pasado por alto totalmente, el definir lo que es la compasión. Sí, la compasión, bueno, cada una me imagino que la vivirá de una manera en sus propias carnes, pero la compasión lo podríamos definir como la capacidad, la habilidad, además humana, para percibir, reconocer el sufrimiento humano, tanto de otras personas como el sufrimiento propio, y el deseo genuino para aliviar ese sufrimiento, que no ya para evitarlo o para vivir en un mundo feliz, que esto no es posible, sino para entrar en contacto con esa acción cuando percibimos el sufrimiento que pueda ayudarnos a llevarlo de otra manera, a llevarlo igual, de manera más amable, a darnos lo que necesitamos, al igual que daríamos lo que necesita otra persona cuando vemos que lo está pasando mal. Y realmente digo que esto es una capacidad humana porque, bueno, los mamíferos estamos desarrollados para cuidar a otras personas, ¿no? Para ser parte del grupo y cuidarnos mutuamente. Lo que pasa es que sí que nos hemos desconectado un poco más a nivel individual de nuestro propio autocuidado. Y hemos pensado como que era incluso egoísta cuidar de nosotras o priorizarnos y entonces pensamos como que no tenemos esa capacidad, como que tendríamos que aprender o como que no sabemos ser compasivas y solo actuamos desde este yo crítico, que es lo que hablábamos. Pero yo creo que de lo que debemos partir es de que si somos capaces de ver el sufrimiento ajeno cuando una amiga nuestra o un niño a nuestro alrededor o un animal vemos que está sufriendo, o incluso en una película, algo que tenga que ver con la ficción, incluso en esos momentos somos capaces de percibir el sufrimiento y de decir, ay, pues pobre, ¿no? Empatizamos y sintonizamos con ese sufrimiento. Entonces, si somos capaces de hacerlo con los demás, también somos capaces de hacerlo con nosotras mismas. Lo que pasa es que tenemos que habituarnos un poquito a ello, pero la compasión yo creo que sería eso. Totalmente, para ser compasiva hay que ver como esa parte de dolor, ¿no? Y a veces como tiramos como de piloto automático y no nos damos cuenta, pues a lo mejor que estamos cansadas, que estamos dolidas, que estamos tristes, ¿no? Y es como, no me puedo como relajar, no puedo tener esa parte de compasión y sigo como siendo crítica y juzgándome porque no veo que lo paso mal, no veo que lo sufro cuando me hablo de manera crítica o cuando me exijo, cuando mi cuerpo no puede o cuando
¿no? Bueno, como esta parte, ¿no? A mí me conectaba con algo que me ha pasado a mí como recientemente. Cuando he vuelto de vacaciones, he tenido una semana antes de empezar a trabajar como un poco para aterrizar en mi nueva realidad, ¿no? De vivir como sensaciones agradables, pues como la boda, el viaje y luego también la pérdida de mi abuela, ¿no? Entonces, como esos primeros días, esa primera semana, pero en concreto como 3 días de esa semana, me noté como que me costaba como hacer las actividades como más habituales, ¿no? De lo que me va bien durante el día, tipo, pues, levantarme más pronto, desayunar, ir a pasear, y era como, pues eran a lo mejor las 10, las 11 y era como, bueno, ya sale más tarde, ¿no? Entonces, como hablándolo con otra persona, yo decía, estoy como súper como descontrolada, ¿no? A ver si me vuelvo como a centrar, ¿no? Y era como, ¿cuántos días han pasado? 3, vale, 3, súper, ¿no? Descentrada, fatal, pues el momento, ¿no? De ser como un poco compasiva son los 3 días que hasta ahora pues has vivido como muchas emociones en un tiempo en un breve espacio de tiempo, pues 3 días que menos quedarte como un poco de espacio y que es natural el sentirte como un poco desubicada y que cueste como hacer esas cosas más habituales, pero como, no, ya tengo que estar de esta manera o ya debería hacer lo que sé que me va bien o lo que me funciona para estar mejor. Y era como el poder ver que si estaba de esta manera como más hacia adentro o que me costaba más o tenía más dificultad para retomar, es porque había dolor y había sufrimiento, pero eso no lo estaba pudiendo ver porque era como, pues si, bueno, pues si ya tengo que estar, ¿no? Pues ya sé lo que ha pasado, pues, ¿no? Como continuar y es como, bueno, un poco de pausa y que esos 3 días a veces, bueno, que no hace falta que sean 3 días, ¿no? Que a veces llevamos un día o unas horas y ya enseguida es como ya todo el día mal, ¿no? Entonces es como la compasión es desde ahí, ¿no? De poder decir, bueno, me como un poco de espacio, pero para ese espacio es necesario ver que tengo, que estoy sufriendo, que estoy como en un proceso de cambio y adaptándome a la situación, pero si no veo eso es muy difícil que pueda parar, ¿no? Si no veo que todo lo que estoy transitando continúo y me juzgo diciendo que ya debería estar o que ya debería haber hecho. Sí, que también esto tiene que ver con el escenario en el que vivimos, tan frenético muchas veces, como en esta sociedad que nos obliga a ser productivas el 100% del tiempo, en la que el descanso se ve como eso, como una pérdida de tiempo, y en este frenesí es como que entramos en un trance al final, en un trance de un piloto automático en el que no nos dedicamos un espacio ni siquiera para saber cómo estamos. Entonces, ¿cómo nos vamos a tratar de manera amable si es lo que comentas? Si no nos estamos dando cuenta de que realmente lo necesitamos, si no nos estamos parando a pensar, pues realmente sí, realmente estoy sufriendo. Muchas veces nos pasa que incluso ya a nivel físico, no nos damos cuenta de que nos está doliendo algo, la espalda o lo que sea, hasta que no nos sentamos y nos decimos, joder, pues es verdad que me está doliendo la espalda. Hasta que no dedicas un momento a pararte y en este caso a mirar hacia adentro, puede que no te des cuenta de ese sufrimiento y entonces no te vas a dedicar ese tiempo o no vas a satisfacer la necesidad que tengas porque no eres consciente de ello. Entonces, además también al hablar de compasión se habla como que tiene tres componentes, que es lo que estamos diciendo continuamente. Uno de ellos es, en primer lugar, la atención, ¿no? La atención plena, la capacidad para ser consciente de lo que te está pasando, es decir, para identificar, pues, ¿cómo estoy? Simplemente esa pregunta, ¿cómo estoy? ¿Qué me está diciendo mi cuerpo? ¿Qué está pasándome por dentro? ¿Qué está pasando a mi alrededor que pueda hacer que esté un poco inestable o que me duela X cosa, lo que sea, ¿no? Y a partir de ahí otro de los componentes es una vez esto, ser amable conmigo misma, tratarme desde el cuidado, como trataría a una persona a la que quiero, por ejemplo. Y el tercero de los componentes es la humanidad compartida, que esto también es lo que estamos diciendo.
y me parece muy bonito porque es que el sufrimiento, que muchas veces lo interpretamos como algo que solo tiene que ver con nosotras, nos sentimos bichos raros, y esto lo veíamos también en el círculo de mujeres, cuando nos sentíamos como acompañadas en este sufrimiento, y darnos cuenta de que no solo a nosotras nos pasa, no solo nosotras fracasamos, no solo nosotras fallamos, no solo nosotras lloramos o no llegamos a todo al final del día. Eso ya es algo que nos puede servir como un alivio y que nos puede ayudar a decir, vale, pues no estás sola en esto, estás acompañada y en ese sentido tratarnos como merecemos, que no es ni mucho menos como muchas veces lo hacemos, ¿no? Total. Sí, y hay una parte que creo que es como la más complicada, ¿no? El cómo estoy, ¿no? El saber cómo estoy, qué siento, qué me dice el cuerpo, porque a veces esa desconexión de la que hablabas o por las experiencias que hemos vivido, pues es una pregunta que es muy difícil de responder y que acabamos respondiendo con bien, porque nos cuesta como identificar, porque no nos han enseñado, porque las personas que estaban alrededor pues se han negado en el sentido de lo que hablo de educación emocional, ¿no? De que tenemos como un discurso muy, pues no estés triste, pues no llores, ¿no? Entonces cuesta como mucho reconocer, pero que un primer paso, ¿no? Para esa compasión que creo que es más fácil de poder hacer es qué le dirías, ¿no? En tu misma situación a una persona que quieres, ¿no? Que seguramente tratas con mucho más amor, delicadeza y cariño. A lo mejor no le dirías, pues venga, va, no estés triste, pues espabilate. Pues a lo mejor la dejarías a lo mejor llorar o le animarías como a hacer algún plan más relajado, ¿no? Que vibre como en la misma frecuencia de su estado, ¿no? Porque a veces el cómo estás es una pregunta como difícil como de responder y no sabemos bien, pero eso que es como un poco más mental, ¿no? Que no viene como con esa parte incorporada de reconocer emociones, sino, vale, en esta situación, en esto que me está pasando, en esto que estoy viviendo, igual no sé qué me estoy diciendo, no soy consciente de que lo que me estoy diciendo me duele, de que el discurso es bastante crítico, de esto no me doy cuenta, pero sí que pienso, vale, en esta situación, ¿qué es lo que le diría a una amiga yo o qué es lo que una amiga me diría a mí? Que a lo mejor yo no me estoy tratando como con la misma compasión, ¿no? Eso también es algo que también se trabaja en terapia, ¿no? Como siendo el yo auxiliar. Cuando yo de momento lo que me digo no me puede reconfortar, no sé qué decirme, no se me ocurre de qué otra manera poder hablarme, es como, vale, pues ¿qué me diría, yo qué sé, Isabel, ¿no? En este caso, ¿qué me diría ella? Pues seguramente me puede reconfortar, aunque no sean palabras mías, y cuando cada vez que yo vaya como incorporando pues la voz de Isabel, pues me la iré haciendo como un poco más mía, ¿no? Y lo que decíamos antes de las voces introyectadas como en la infancia, pues es la manera de poder como poner otras que sean como más acordes a la actualidad y a la necesidad real de hoy, ¿no? El poder como actualizarlas. Claro, eso es como transformar un poco, sustituir esta voz más crítica por otro tipo de voz más tenue, más calmada, más cálida, y es eso que muchas veces puede que no nos salga de nuestro interior porque todavía no hemos aprendido a hacerlo, entonces nos puede servir cuando hablamos también de llevar a la acción esta compasión y no situarnos en la pasividad, pues cómo me hablaría una amiga o incluso cómo hablaría yo a una niña pequeña si estuviera pasando por algo de sufrimiento. No le diríamos, oye, pues eres una estúpida, ¿no? O bueno, quiero pensar que no, le diríamos otra cosa. Entonces, ir por ahí, como distanciarnos un poco y no fusionarnos tanto con nuestro contenido mental, que muchas veces nos quedamos ahí atrapadas. Y atrapadas me refiero a todas las personas, ¿no? Y ayudarnos de un ejercicio pues que sea así, de tomar distancia de ello. Y también podemos llevar a la acción esta compasión pues preguntándonos ¿y qué necesito? Igual esto nos ayuda. ¿Qué necesito en este momento? ¿O qué puedo darme a mí misma en este momento? Y ahí viene pues estas habilidades de autocuidado que podemos tener. Y el autocuidado es algo individualizado para cada persona, ¿no? En ese momento, ¿qué puedo darme yo que me pueda hacer sentir un poquito mejor, que pueda aliviar mi sufrimiento? Y luego pues aprender estas rutinas de cuidado propio
y entender que el priorizarnos, que el cuidarnos no es algo egoísta, no es algo poco productivo, sino que es mucho más, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho, que me acaba de resonar con todo esto, que es la de amate tanto que cuando otros te conozcan sepan exactamente cómo hacerlo. Entonces, yo creo que el primer paso muchas veces lo damos como al revés, ¿no? Siento que sí que somos capaces de exteriorizar este amor por otras personas y eso es estupendo, pero esto como que tiene que servirnos para saber que tenemos la capacidad para orientarnos hacia nosotras mismas también y que realmente el amor propio es del que deriva luego el amor para las demás personas, para la ayuda con las demás personas. Entonces, empezar por una misma, por uno mismo y cuidarnos para poder extender todo esto. Total. Y es lo que hablamos, ¿no? Que más allá a veces como de definir, muchas veces tenemos como que clarificar, ¿no? Porque pues hemos como aprendido de una manera, pues que para motivarnos es la voz crítica, ¿no? Y en este autocuidado muchas veces también se menciona o también se habla pues de solo como unas partes, ¿no? Pues dar un paseo, hacer yoga, tomar una infusión, pero el autocuidado a veces puede ser hacer yoga y a veces puede ser no hacerlo, ¿no? A veces puede ser pues dar el paseo y a veces puede ser no darlo. Que en eso también es como el escucharnos de pues hoy me apetece, hoy lo necesito, hoy justamente lo contrario, porque si no viene como de esa parte crítica, ¿no? De pues como el autocuidado es moverme y salir y dar un paseo, hoy me noto pues que estoy como resfriada, que no me apetece, que no he dormido bien. Y es como, ya, pero es que el autocuidado es dar un paseo. Bueno, pues a lo mejor ese día el autocuidado es quedarme en casa con la mantita y prepararme algo calentito y cuidarme, ¿no? Desde esa necesidad, de ese momento de mi cuerpo, de mi mente. O sea, más que definirlo, yo creo que en este encuentro era como clarificar, ¿no? Lo que es compasión, lo que no lo es, cómo lo hemos entendido y cómo podemos reflexionar para entenderlo de otra manera y nos beneficie, ¿no? Y eso ha sido el encuentro de la hora de maternarte con Isabel. No sé si para terminar quieres decir alguna cosa para cerrar. A mí la frase que has hecho me ha encantado y me la voy a apuntar. Vale, yo creo que el resumen de lo que hemos estado hablando es simplemente saber reconocer, yo creo que esto es tranquilizador, que esto que hablamos de la compasión, que hemos dejado tan de lado y que nos hemos descuidado muchas veces tanto, porque no nos hemos dedicado estos minutitos al día o este tiempo que necesitamos para nosotras mismas, pensamos como que no está en nuestra mano llegar a esta compasión o que está muy alejado de nuestros hábitos, de nuestras rutinas o de lo que podemos llegar a hacer. Y para nada, realmente siempre que tenemos que recordar que siempre hemos sentido compasión en algún momento y yo creo que en ese sentido ya es hora de que lo sintamos también hacia nosotras mismas, que nos orientemos hacia ese lugar y desde ahí pues a aumentar también nuestro propio bienestar, ¿no? A ir con una voz más compasiva hacia nosotras mismas, más amorosa y ser amigas nuestras al final, ¿no? Estar de nuestro lado. Total, total. Ser amigas, porque al final es con quien más pasamos, ¿no? El tiempo con nosotras mismas, o sea, ser nuestras amigas. Pues muchas gracias, Isabel. Espero que la gente que nos vea, nos escuche, les guste y les clarifique. Y nada, un abrazo para todo el mundo que lo haya podido compartir. Muchas gracias, Marta. Muchísimas gracias por este ratito. Me ha encantado compartirlo contigo y también espero que le guste a la gente que lo vea. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Un beso. Chao.